Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 hey. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, oh, Espíritu. Por el Facebook. Gracia y paz también, Dios les bendice. Vamos a ver un tema el día de hoy que mi Madre Espíritu Santo nos va a dar, y me apunto porque también recibo, y le damos gracias a nuestra Madre Espíritu Santo por su palabra, por su alimento que nos va a dar, y el tema se llama La palabra de verdad nos limpia. Amén. A veces queremos hacer cosas por nuestras fuerzas, pero si la palabra no hace acción, nada lo hará. Así es que tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón disponible para poder recibir la bendita palabra de Dios, entenderla, oírla, recibir espíritu de sabiduría, que vamos a orar ahorita, para poder comprender, porque la escritura es muy profunda, y cuando logramos entender lo profundo, realmente empezamos a conocer a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar primeramente, a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Padre, te damos gracias, Padre, por tu presencia también en este lugar. Bendecimos tu hermoso nombre, Padre, y te queremos pedir, como dice la Escritura, como dice también, pedid y se os dará, y dice también tu palabra que pidamos espíritu de sabiduría y de revelación, y te venimos con un corazón sincero delante de tu presencia, Padre, a pedirte espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu bendita palabra. Alumbra los ojos del entendimiento de todos aquellos que escuchen estas palabras, y declaro yo en el nombre de Jesús que sus oídos están limpios para poder oír la bendita palabra de verdad, y yo declaro que la palabra es una semilla que te va a ser sembrada en tu mente y en tu corazón, y declaro tus ojos alumbrados, y declaro a mi Madre Espíritu Santo trayendo una lluvia abundante para que pueda regar esa semilla y ese fruto no se pierda, sino que tenga un crecimiento abundante y puedas comer de este fruto para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a empezar el día de hoy y vamos a iniciar esta palabra con Colosenses capítulo 1, versículo del 3 al 6. Y el tema se llama, lo recuerdo, la palabra de verdad nos limpia. A veces creemos que otras cosas nos pueden limpiar, pero nosotros sabemos que la Escritura dice que es la palabra la que nos limpia. ¿Por qué? Vamos a analizar qué es palabra, qué significa la palabra y por qué nos limpia a nosotros. Dice así en Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 6, dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, dice el 4, al oír de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para todos los santos, dice el 5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Aquí cuando habla de la esperanza reservada,
lo que esperamos todos los redimidos es precisamente que se manifieste nuestro cuerpo glorificado. A eso le llama la Biblia la esperanza. Lo que estamos esperando es precisamente la salvación de los últimos tiempos, el ser arrebatados. Y para ser arrebatados necesitamos un cuerpo de gloria, un cuerpo que esté glorificado. A eso la Biblia le llama la esperanza, que está reservada. ¿Por qué reservada? Porque es para los de los últimos tiempos. Qué maravilloso. Es para ti y para mí. Amén. Dice, a causa de la esperanza reservada para nosotros en los cielos, de la cual oísteis antes, ¿en dónde? Mira, en la palabra de verdad, el evangelio. O sea, todo esto que hemos estado escuchando como redimidos, que habla acerca de la salvación de los últimos tiempos, a eso la Biblia le llama la palabra de verdad y le llama también como evangelio. Entonces, el evangelio es precisamente lo que habla acerca de las dos sendas, de cómo Dios nos ha hecho justos a ti y a mí, y por medio de esa justicia se tiene que manifestar nuestro cuerpo glorificado. Amén. Entonces aquí, déjame lo leo de nuevo. Dice, a causa de la esperanza reservada para nosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad el evangelio. O sea, ¿cuál antes? En el antiguo pacto. En el antiguo pacto se habla de la palabra de verdad. Toda la escritura es, dice, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, toda está hablando acerca de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque siempre la gente se ha cuestionado, yo me lo he cuestionado siempre hasta que llegué a Redimidos y me di cuenta cuál era la verdad. La verdad, dice el Salmo 85:11, la verdad brotó, nació, se levantó de la tierra. O sea, es Cristo levantándose al tercer día de la tierra. Entonces, aquí nos está hablando, y lo importante es ver aquí en este versículo cómo la palabra de verdad también se le llama evangelio. Entonces, cuando la Biblia habla del evangelio, no está hablando de un conjunto de libros ahí escritos, sino qué dice realmente la verdad, la palabra en lo profundo de las escrituras, que es precisamente la palabra de verdad. Vamos al siguiente, hijo. Dice el 6, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis, y no nada más oísteis. Aquí está el problema de muchos que no comprenden la gracia. La oyen, pero no la comprenden. Por eso es importante que mi Madre Espíritu Santo nos explique claramente la palabra para poder comprenderla. Y por eso se pide espíritu de sabiduría. Entonces dice, desde el día que oísteis y comprendiste la gracia de Dios, ¿en dónde? En verdad, o sea, en la verdad. Vamos a otro pasaje. Aquí, por ejemplo, regrésate al 5, al pasaje anterior, para decir qué significa palabra. Dice, a causa de la esperanza reservada para nosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad. Pero, ¿qué significa palabra? Palabra en el griego significa, es la 3056, es la palabra logos. Y la palabra logos es muy importante. Dice, la encarnación de una idea. O sea, la idea de Dios se encarnó. La idea de Dios fue Cristo. Y Cristo, dice Cristo, mas me preparaste cuerpo. O sea, la idea de Dios de podernos redimir a ti y a mí por medio de un cordero se hizo manifiesta en la encarnación de Cristo Jesús. O sea, la palabra es la encarnación de una idea. La idea de mi Madre Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de palabra, no estamos hablando de cosas que se dicen o que se escriben, sino la encarnación de la idea de mi Madre Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de palabra, siempre tenemos que tener en mente cuando Cristo ya se manifestó.
O sea, la encarnación de la idea de Dios, esa es la palabra. Amén. Que a veces oímos palabra y pues como las que se llevan el viento, ¿no? Pero no, palabra, cuando la Biblia habla de palabra, es la encarnación de la idea de Dios. Y la encarnación de la idea de Dios se llama Jesucristo. Amén. Entonces aquí dice, a causa de la esperanza reservada para nosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. O sea, el evangelio estaba hablando acerca de esa idea de Dios que tenía que manifestarse, tenía que encarnarse. Gracias a Dios ya se encarnó. Amén. También lo hablado significa lo dicho, lo hablado, lo predicado, la declaración. Y evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Amén. Vámonos a Éxodo 4, del 14 al 17. Estamos viendo el tema, la palabra de verdad nos limpia. A veces, por ejemplo, los pastores, cuando por ejemplo alguien se va, podría decir un religioso, ¿y por qué no va por él? Déjame decirte que los pastores estamos aquí para dar la palabra. Y si la palabra no te limpia, y si tú no entendiste la palabra, y si la palabra no hizo algo, créeme que yo menos puedo lograrlo hacer. Es la palabra lo que hace las cosas. Es la palabra la que nos limpia. Pero todo depende de la persona, cómo la recibe la palabra. Si la recibe con un corazón en mansedumbre o simplemente con ley o X. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 14. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Acuérdense que Moisés era tartamudo, por eso le decía a Dios que no quería él hablar. Pero le dijo Dios que ahí estaba su hermano Aarón. Y dice, yo sé que él habla bien. Y además, he aquí, él sale a recibirte, al verte, se alegrará en su corazón. Siguiente. Y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Entonces aquí vemos a Dios poniendo su palabra en la boca de Moisés, y aquí como él no quería hablar, dice, bueno, pon esa palabra de tu boca, ponla en la boca de Aarón, y yo estaré ahí con ustedes. Pero qué importante es que entendamos que no es Moisés hablando, no es Aarón hablando, no son las palabras de Moisés ni de Aarón, sino de Dios. Son las palabras de Dios en la boca de ellos. Entonces, qué interesante, porque en la Escritura, en el Antiguo Pacto, Dios ponía sus palabras en sus profetas, y era Dios mismo hablando a través de sus profetas, y esa palabra fue la que tenemos aquí en la mano, que podemos nosotros ver, leer y entender, que es la palabra de Dios. No es lo que se le ocurrió a Moisés, a Aarón y a todos los profetas, sino es la palabra que Dios ponía en su boca. Dice, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Siguiente. Dice el 16. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Fíjate qué interesante el cuadro, porque entonces estaba diciendo Dios, ok, yo pongo mis palabras en tu boca, tú no quieres hablar, bueno, esas palabras ponlas en Aarón, y tú vas a ser como Dios. O sea, ¿a qué se refería Dios? A que las mismas palabras de Dios iban a ser puestas en la boca de Aarón. O sea, que iba a hablar Dios. Siguiente.
Y tomarás en tu mano, mira qué interesante, y tomarás en tu mano esa vara con la cual harás las señales. Nosotros hablamos acerca de las sombras, creo que fue el domingo pasado, acerca de las sombras, de que toda la escritura, la ley es la sombra de lo que iba a venir. O sea, lo que estamos viviendo ahorita fácilmente lo podemos encontrar aquí. Si vemos situaciones que están sucediendo, está aquí escrito. ¿Por qué? No porque diga, no, pues ahí, nomás porque dice lo acomoda. No, es que es una sombra, el antiguo pacto, de lo que iba a suceder el día de hoy, y lo vemos. Por ejemplo, cuando habla de vara, nosotros sabemos que la vara simboliza la muerte espiritual de Cristo Jesús. Dice, y tomarás en tu mano esta vara en la cual harás las señales. Entonces, no solamente la palabra de Dios viene a través de los profetas, sino que la que hace señales o la que va a servir de señal para nosotros saber que es realmente Dios quien habla, es que Moisés tiene que traer la vara. ¿Y qué es la vara? Que nos hable de la muerte espiritual de Jesús. Vámonos a otro pasaje y nos vamos a Isaías 55:11. Estamos viendo el tema, la palabra de verdad nos limpia. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Aquí nosotros vemos cómo Dios, de Dios, de su boca sale la palabra. Y cuando sale la palabra por su boca, hay resultados. No vuelve a mí vacía, sino sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Mira, qué tremendo esto, porque ¿sabías que cuando habla de palabra está hablando de Cristo Jesús? Dice ahí, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. O sea, nuestro Dios envió a Cristo Jesús, que es la palabra. La misma Biblia dice que Cristo es la palabra. La envió, se encarnó. La palabra, acuérdate que es la idea encarnada. Dios envía la palabra y se hace realidad cuando se encarna. Por eso dice ahí, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo. ¿Qué deseaba mi madre, Espíritu Santo? Deseaba muchos hijos. Por eso dice, yo envío la palabra y no vuelve vacía, sino que va a traer muchos hijos a la gloria. Entonces, Cristo vino a este planeta Tierra a pagar por ti 3 días y 3 noches para levantarte, para resucitarte de lo profundo del mar. ¿Y por qué decimos eso? Mira, vámonos a un versículo anterior, que es Isaías 55:10. Mira con qué lo compara. Porque Dios está comparando algo y después dice que la palabra que iba a enviar no iba a volver vacía, sino que iba a cumplir el propósito o el anhelo o el deseo de Dios. Dice, mira con qué lo está comparando. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, hacen producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Aquí, los redimidos, sabemos muy bien lo que significa eso de la lluvia. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia habla de Cristo cuando se quedó en esos terrones secos, y es como lo natural. Para poder hacer que crezca una planta, el grano se tiene que pudrir, se tiene que secar. Y después viene lluvia abundante para que crezca una planta. Pero dice ahí que da semilla al sembrador y pan al que come. Entonces dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra. Qué interesante, porque mi madre Espíritu Santo descendió
a las profundidades del mar, y la Biblia dice que fue envuelta en nubes cargadas de agua, de lluvia. Y todo esto que está hablando mi madre, Espíritu Santo, es algo muy profundo, pero está hablando acerca de la muerte espiritual de Cristo. Y dice que producirá dando semilla al sembrador y pan al que come. Cristo mismo dijo: yo soy el pan de vida. Amén. Entonces, aquí estamos viendo cómo la palabra inició, todo esto inició porque salió de la boca de Dios. Saliendo de la boca de Dios, entonces la palabra tuvo efecto y se encarnó. Amén. Vámonos a otro pasaje que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13. Dice así: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de vosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en nosotros los que creemos. Este pasaje me dio a entender muchas cosas. Quiere decir que el que oye y no lo cree, no le hace efecto. No le hace efecto la palabra. Y después se andan yendo y dices tú: ¿qué pasó? No le hizo efecto. No entendió. Oyó, pero no entendió. No comprendió. El entender es algo muy profundo. Es echar raíces en lo profundo. Dice: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de vosotros la palabra del mensaje de Dios, cuando habla todo esto es hablar de Cristo bajando a las profundidades del mar, no de otras cosas, no de familias felices, no de todo lo que se ha dicho. Yo he caído a la cuenta de que me he dado realmente cuenta, vaya la redundancia, de que en ningún otro lado se habla de la palabra de Dios más que en Redimidos. Se habla de todos los temas que tú quieras, de todo lo que el diablo inventa, hasta lo que el mundo habla, pero de la palabra de Dios solamente en Redimidos. Y cuando se comprende y se entiende verdaderamente la palabra, se llega a creer. Y una vez que se cree, hay resultados en tu vida. Ves milagros, ves cosas tremendas de parte de Dios, y estamos esperando el cuerpo glorificado, y yo declaro que lo verás, la manifestación de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Por eso dice ahí: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis de vosotros la palabra del mensaje de Dios, mira, la aceptasteis, no como la palabra de hombre, sino como que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en nosotros los que creen. Amén. Los que creéis. O los que creen, o los que creemos. Muchos dicen: ¿por qué la palabra no funciona? Porque no han llegado a ese paso de creer. Cuando tú crees, dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Amén. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 y Juan 1:14. Dice ahí Juan 1:1: en el principio existía el verbo. Esta palabra verbo que se tradujo aquí en Juan 1:1, en realidad es la palabra, que es la palabra logos en el griego. Dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios.
Qué tremendo nuestro Dios. ¿Y qué palabra? La que Dios estaba hablando a todos los hombres que iba a venir. Él era esa palabra de la cual Dios se refería como ese cordero que iba a venir a limpiarnos. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 14. Y mira aquí. Y el verbo o la palabra se hizo carne. Wow. O sea, todo lo que Dios había hablado en el antiguo pacto se encarnó aquí. Dice, y el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremendo. Como dice aquí, gloria como del unigénito o como del único Hijo de Dios. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Entonces aquí vemos la palabra que se encarnó, se hizo carne, se hizo visible. Y este es un proceso que Dios utiliza. Por eso siempre dice que nosotros declaremos las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú la declaras, la palabra, si tú lo crees, la palabra que tú envías se tiene que manifestar, se tiene que encarnar. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios habló su palabra y la palabra se encarnó, que fue Cristo Jesús. Entonces, primer paso es hablar, es decir, para que sea encarnada. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida o la palabra, es logos, de vida. Entonces aquí está hablando Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo, de cómo pudieron ellos palpar la palabra, o sea, lo que estaba escrito en el antiguo pacto, que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Ahí ellos estaban diciendo cómo lo palparon, cómo lo manifestaron, cómo sus ojos lo pudieron ver. Esto es algo impresionante. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído. Entonces la palabra primero se oye y después se manifiesta. Es lo que ahorita estamos haciendo. Primero oímos nuestro cuerpo glorificado, después lo creemos y después se manifiesta. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida o del verbo de vida. Amén. Vámonos a otro pasaje que es el 2, ahí mismo. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando habla de la vida, también habla no solamente de mi Madre, Espíritu Santo, sino de Cristo Jesús. La vida puede ser nuestro Padre, nuestra Madre Celestial y también Cristo Jesús. Pero la Biblia hace referencia según sea a cuál de ellos, ¿no? Y aquí está hablando, dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Siguiente. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estaba refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Apocalipsis 19:11. Entonces, la palabra
es nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada, lo que Dios nos empezó a hablar de la salvación. Dios en el Antiguo Pacto nos estaba hablando de cómo ser salvos, de cómo ser justos, de cómo ser prosperados. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Envió a Cristo Jesús para que se cumpliese la palabra. Dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Siguiente. Aquí dice que es el Verbo de Dios. Sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Vamos al pasado, al 19:11. Dice que se le llama fiel y verdadero. Ponle la versión Reina Valera en ese versículo, por favor. Dice ahí, entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzgaba y peleaba. Juzga y pelea. Vamos al 13. Y ese es el nombre que nadie puede entender. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo o la palabra de Dios. Esto es bien, muy profundo, porque Cristo es lo que Dios habló en todo el Antiguo Pacto, de cómo nos iba a redimir, de cómo iba a haber un sacrificio y ese sacrificio nos iba a redimir, nos iba a prosperar, nos iba a salvar, iba a hacer que se manifestara tu cuerpo glorificado, la salvación de los últimos tiempos que hemos hablado. Y qué interesante aquí, que Él tiene un nombre. Y dice ahí, vamos al 12 y luego el 13, hijo. Yo quiero que podamos entender la profundidad de esto. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Dice que ninguno conocía. Y hablar de conocer es entender, el entendimiento. Dice que Él tenía un nombre que nadie conocía. Qué interesante. Ninguno conocía sino Él mismo. Vamos al 13. ¿Cuál era ese nombre que ninguno conocía? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Tremendo. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Jesucristo levantándose del corazón de la tierra o pagando en el corazón de la tierra. Por eso aquí explica el nombre, ese nombre que nadie conocía, y curiosamente, lo hablo irónicamente, curiosamente aquí dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo o la palabra de Dios. ¿Por qué estaba teñida en sangre? ¿Cuándo se tiñó de sangre esa ropa de nuestro Señor Jesucristo? Vámonos a Isaías 63 del 1 al 4. Cuando nosotros hablamos acerca del Verbo o la palabra de Dios, fíjate qué interesante. Cuando hablamos de la palabra de Dios es hablar de Cristo siendo resucitado o siendo levantado de las profundidades del mar. Porque aquí dice que tenía un nombre que nadie conocía y ese nombre es la palabra de Dios o el Verbo de Dios, y aquí indica que traía sus ropas completamente teñidas de sangre. Y mira lo que dice Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Hermoso en su vestido,
que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia grande para salvar. Siguiente. Mira, aquí está hablando que viene con vestidos rojos. Y luego le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Siguiente. Imagínate, todo rojo su vestido. Y dice, he pisado yo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Aquí está hablando acerca de cuando mi Madre Espíritu Santo descendió a las profundidades del mar y le dio ese poder y autoridad a Cristo Jesús. Y ahí fue donde Cristo se vengó. Hubo una venganza verdaderamente. Cuando Él terminó de pagar, nuestro Señor Jesucristo, porque estaba en calidad de estar en la condición en que estábamos tú y yo, como esclavos, como serpientes, bajo el yugo del diablo. Él así se puso porque tomó nuestro lugar. El diablo le hizo lo que dice la Escritura, lo quemó, lo molió, lo torturó, dislocó todos sus huesos, etcétera. Pero una vez que pagó, descendió mi Madre Espíritu Santo y le dio un poder sobre todo poder, que es el poder que tienes tú, que es precisamente para vengarnos de los enemigos. Y Él dice ahí, he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Qué tremendo. Vamos al siguiente versículo. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Impresionante. Entonces, cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, literal, estamos hablando acerca de la venganza de los redimidos, de lo que le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando viene alguien a hablarnos de la palabra de Dios y solamente traen condenación y todo eso, esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de Cristo descendiendo a las profundidades del mar, de cómo se vengó cuando pagó al tercer día y de cómo ahora nos entrega la estafeta a ti y a mí, como redimidos, para vengarnos. Entonces, a eso vinimos a este planeta Tierra. Estaba yo viendo un programa el día de ayer, fue así como esporádico, como que me salió en el celular y oí poquito y le cambié. Pero estaba oyendo una conversación de dos cristianos, era un programa cristiano, y estaba diciendo ahí, pues tú vienes a este planeta Tierra y lo que te tocó, te tocó. O sea, Dios va a hacer contigo lo que ya tiene destinado y lo que te tocó, te tocó. Y dije, wow. O sea, lo que te tocó, te tocó. O sea, ellos justifican que si alguien se enferma, eso le tocó. Es un evangelio asqueroso con letras mayúsculas. Me dio hasta náuseas. Dije, wow. Cuando en realidad la verdadera palabra de Dios habla que tú y yo vinimos a este planeta Tierra a vengarnos. Por eso dice aquí, mira, dice, porque el día de la venganza está en mi corazón, y eso es investidura. Dice, la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Qué impresionante. Dar un aplauso a Dios. Wow. Qué impresionante. Entonces, hablar de la palabra de Dios es hablar precisamente de Cristo descendiendo a las profundidades del mar, pagando por ti, por mí y dándonos la estafeta. Te toca, véngate. Qué tremendo. Cuando en otros lados hacen a un lado la palabra de verdad o la palabra de Dios, dicen, no, yo aquí con familias felices.
etcétera. Podemos hacer una lista de los temas. Pero vamos a regresarnos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo, creo que era el 13. Entonces dice, estaba vestido, hablando de nuestro Señor Jesucristo, con ese nombre que nadie conocía. Nadie entendía ese nombre. ¿Por qué se le llamaba la palabra de Dios o el verbo? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Eso es venganza. Eso es cuando Cristo se levantó. Dice, y su nombre es la palabra. Acuérdate que verbo en el griego es palabra encarnada. La palabra encarnada de Dios. Qué impresionante. Yo a veces me pongo a pensar y digo, wow, cómo el diablo, antes de que viniera Cristo, pues se creía el rey y hacía y deshacía. Y una vez que vino nuestro Señor Jesucristo, que cayó en la trampa, el diablo cayó en su trampa, que ha de haber dicho, matamos a Cristo y se acabó todo lo demás. Cuando mi madre Espíritu Santo sabía que iba a iniciar todo, iba a iniciar la venganza. Y precisamente tú y yo somos parte de la venganza de mi madre Espíritu Santo. Entonces, cuando habla acerca del verbo o la palabra de Dios, no es otra cosa más que Cristo pagando en el corazón de la tierra, resucitándose, siendo resucitado por mi madre Espíritu Santo y vengándose de todos sus enemigos y diciendo, ha llegado el año de mis redimidos, de mis rescatados. Amén. Cuando hablamos de la palabra de Dios o el verbo de Dios, es eso, es el evangelio. Cada vez me doy cuenta que estamos en lo correcto. Amén. Vámonos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 1 de Timoteo 3, 16. La culminación de la palabra de Dios se llama Jesucristo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, o sea, porque dejó de ser justo, pero fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad y a eso se le llama la culminación del plan de redención de nuestro Dios, cuando Cristo se manifestó. Qué impresionante. Yo imagino mi Madre Espíritu Santo ya en ese momento en el que Cristo ya se iba a manifestar, porque ya se iba a cumplir todo lo que mi Madre Espíritu Santo estuvo hablando a través de los profetas. Vámonos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios. A veces oímos la palabra de Dios y luego nos vamos y en la mente nos aparece la Biblia. La palabra de Dios. Y ahí vemos la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice ahí, la palabra oír es la palabra akoe, ya lo sabemos, una palabra griega que también significa anuncio. Entonces, la fe viene por el anuncio. Y el anuncio significa Cristo levantándose de las profundidades del mar. O sea, el anuncio es el evangelio, el anuncio es la palabra de Dios. Y por medio de ese anuncio, por medio de la palabra de Dios, viene la fe. Y a través de la fe, nosotros podemos manifestarlo todo, inclusive nuestro cuerpo glorificado. Por eso es importante verificar qué oímos.
Si oímos otras cosas, por más que la gente diga, yo tengo fe, tengo fe, la fe solamente viene cuando oyes muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. La fe que la gente tiene allá, tiene fe para morir, fe para todo lo que les dicen, pero verdaderamente fe para que se manifieste nuestro cuerpo glorificado y todas las cosas de Dios es por medio de la palabra. Dice, por la palabra de Dios o por el verbo de Dios. Y el verbo de Dios o la palabra de Dios, siendo Cristo Jesús, nos habla de muerte espiritual de Jesús. Vámonos al Salmo 12, 6. Salmos 12, 6. Y después Salmos 18, 30. No. Zacarías 13, 9. Ok. Dice Salmos 12, 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Eso es algo bien tremendo y muy profundo. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. Sabemos que la Biblia habla que debajo de la tierra hay un horno y de ese horno salió el pan y dice que abajo de la tierra estaba como convertida en fuego. Pero mira, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Vámonos a Zacarías, porque dice refinada. ¿Qué significa refinada? Zacarías 13, 9. Entonces la palabra de Dios es refinada. ¿Por qué? Porque dice aquí, mira, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre y yo le oiré y diré a mi pueblo mío y dirá, Jehová es mi Dios. Vámonos a la otra versión. Dice, meteré la tercera parte en el fuego y los refinaré. Entonces, cuando habla la palabra de refinar, significa que tiene que pasar por fuego para que esté refinado. Por eso dice ahí, meteré a la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Vamos a regresarnos otra vez al Salmo 12, 6. Entonces, hablar de refinar es pasar por fuego. Por eso dice aquí, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol, en la tierra, 7 veces refinada. O sea, como que 7 veces pasadas por fuego. Vámonos al Salmos 19, 8. Dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Qué importante, ¿no? Oír la verdadera palabra de Dios es lo que te hace que te alumbre los ojos. O sea, que podamos ver verdaderamente la palabra. Podemos oír todo. Yo en mi caminar he estado en muchas religiones y he oído de muchas cosas, pero lo que verdaderamente yo sentí en mi corazón, que abrió mis ojos, fue la verdad. Fue la palabra encarnada, que es Cristo bajando al corazón de la tierra. Dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. ¿Y por qué puro? Porque fue refinado en fuego, que alumbra los ojos. Amén. Gloria a Dios para los que nos ha alumbrado los ojos. No se puede hablar de la palabra de Dios si no se habla de la muerte espiritual
de Cristo Jesús. Esa es la palabra de Dios. En otros lados podemos oír cualquier otra cosa, pero no se habla la palabra de Dios. La palabra de Dios es muerte espiritual de Jesús. Vamos a 1 de Pedro 1:23. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios. La palabra de verdad nos limpia. Dice 1 de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo se nace incorruptible? Con la palabra de Dios. Y hablar de la palabra de Dios, sabemos que es Cristo descendiendo a las profundidades del mar. De esa manera nacemos de una manera incorruptible mediante la palabra de Dios. Vámonos a 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ahora, como decíamos ahorita, si yo creo verdaderamente la palabra de Dios, tiene que tener resultados mi vida. Dice, por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de vosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Juan 6:26. Aquí hay algo bien tremendo que me estaba mostrando mi madre, Espíritu Santo. Hay dos razones por la cual hay redimidos. Unos porque realmente seguimos a Dios sinceramente con un corazón limpio, puro, pero otros porque nada más quieren comida y quieren saciarse. Es todo. En lo espiritual. Y sucedió en lo natural, aquí con Cristo. Dice, Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Muchos nada más buscan la comida o el alimento o la revelación o la sabiduría que mi Madre Espíritu Santo nos pueda dar como alimento, pero verdaderamente no solamente es comerla, sino es creerla, entenderla, para que realmente funcione en nuestra vida. Vámonos a Juan 14:24. Entonces, muchos seguían a Cristo solamente por la comida. Y actualmente es lo mismo, muchos siguen a Cristo por la comida, pero no por un amor genuino a Dios. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino el Padre que me envió. Aquí hay algo bien interesante porque hay gente que oye, pero dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Cuando se refiere a la palabra guardar en el griego, es la 5083, que es la palabra tereo, y esa palabra significa proteger, velar por ella, conservar, guardar, y viene de otra palabra que es la palabra custodia, que es la 2812, que es como guardarla, como custodiarla a la palabra para que no sea alterada por la iniquidad. Entonces, quien guarda la palabra de Dios es como guardarla con un celo de que no le cambies a las palabras que mi Madre Espíritu Santo habló. Es un celo. Por eso, cuando está escrito algo, tenemos que entenderlo de esa manera y guardar la palabra. Qué interesante. Por eso dice ahí, dice la Escritura, el que no me ama no guarda, o el que no me ama, te lo voy a decir como viene el griego, el que no me ama no protege, no vela,
no conserva la palabra y o no la custodia. O en otras palabras, no le interesa conservar las palabras tal como mi Madre Espíritu Santo los envió. Di un tema que se llama también acerca del alimento, que precisamente gente no quiere el alimento que mi Madre Espíritu Santo nos da, sino que quiere su propio alimento. Y quiere decir lo mismo, no están guardando las palabras. Por eso dice aquí, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Tremendo. Vámonos a Deuteronomio 4:2. Entonces, el que guarda la palabra es precisamente el que tiene celo, el que si así dice la palabra, así es. No es buscar lo que yo quiero oír, como muchos, sino si mi madre me dice que así es así porque viene de ella y es su palabra, y yo la guardo porque viene de ella, yo la conservo, yo la protejo, porque así viene de ella. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni le quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mande. Te fijas, no hay que agregarle ni quitarle nada a la palabra, ni hacerla nuestra conveniencia, sino así como mi Madre Espíritu Santo nos la da, recibirla. Vámonos a Juan capítulo 17, del 5 al 10. Juan 17, del 5 al 10. Estamos viendo el tema de la palabra de verdad nos limpia. Por eso hay que conservarlas tal cual. Dice Juan 17, del 5 al 10. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Siguiente. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Siguiente. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. ¿Es el 8? Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Dice el 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Qué tremendo. Siguiente. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Dice ahí los que recibieron y entendieron la palabra. Por ellos nuestro Señor Jesucristo está pidiendo por nosotros. Vámonos a Juan 15 del 1 al 5. Dice ahí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí habla de permanecer. Eso es algo muy interesante. Vámonos a Juan 17, 17. Yo declaro sabiduría
y declaro revelación para los que están oyendo este tema. Dice Juan 17:17, santifícalos. ¿En qué, mira? ¿En qué nos santificamos? ¿En qué nos hacemos santos? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Qué impresionante. Entonces, a través de su palabra, ¿y cuál palabra? La verdad, nosotros nos santificamos. No es como el mundo pretende santificarse en la carne y hasta ahí llega. Pero la verdadera santificación viene desde la raíz, desde lo profundo, desde el mismo espíritu. Vámonos a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Dice, en los cuales anduvisteis, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero mira el 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Siguiente. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Por qué se purifica? Se purifica por la palabra. Vámonos a primera de Pedro 1:20 al 23. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Siguiente. Que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Siguiente. Puesto que en obediencia a la verdad, mira qué interesante pasaje, dice que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Aquí está el verdadero amor de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Pero cómo? Obedeciendo a la verdad. Si no se obedece a la verdad, no hay un amor sincero de hermanos. Esto es algo interesante. Si la Biblia lo dice, yo le creo. Por eso dice que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. ¿Cómo? Obedeciendo la verdad, dice aquí, se ha purificado nuestras almas para un amor sincero. O sea, la Biblia habla de un amor fingido, pero el amor sincero de hermanos surge de los verdaderos obedientes a la verdad. Qué interesante. Quien desobedece a la verdad no puede tener un amor sincero, sino anda en un amor fingido, aunque crea que es sincero. ¿Cómo me doy cuenta que es un amor sincero? Cuando mi hermano obedece a la verdad. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Siguiente. Y esos que obedecen la verdad, dice, puesto que habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Segunda de Timoteo 3:8. Qué tremendo, porque dice aquí que los que obedecen la verdad son los que verdaderamente tienen un amor sincero entre hermanos. Y por otro lado te hablan del amor entre hermanos cuando verdaderamente han desobedecido a la verdad. Quiere decir que entonces no es un amor sincero, sino un amor fingido, que la Biblia habla de amor fingido. Mira lo que dice
Segunda de Timoteo 3:8. 3:8. Vámonos, dije 2:8, pero es 3:8. Dice ahí. Entonces, ¿qué es obedecer a la verdad? Porque el que obedece a la verdad, si tú conoces a alguien que obedece a la verdad, es sincero con su amor entre hermanos, porque lo dice la Escritura. Dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Cuando alguien se opone a la verdad, quiere decir que no está en la verdad. O como dije ahorita, se me fue el nombre. Pero dice ahí, los que obedecen. Los que obedecen a la verdad son sinceros, son hermanos que aman entrañablemente, dice la Escritura. Pero ¿quién no anda en la verdad? Quien se opone. Dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la verdad, el acoe, el anuncio, la palabra. Y si es Dios a través de Moisés quien les estaba hablando para poderlos sacar de Egipto, entonces tenían que creer en Moisés. Pero ellos, como Janes y Jambres, mira qué interesante, porque aquí nosotros sabemos que Moisés llevaba una vara, Janes y Jambres eran hechiceros. Ellos también sacaron una vara que se convirtió también en serpiente. Y tú podías ver que Janes y Jambres tenían serpientes. Qué impresionante sombra. Por eso es importante entender las sombras que vienen en la palabra. No son historietas ni son cuentos. Realmente es una sombra de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Moisés trae su vara y se enfrentan con los dos hechiceros y traen su vara, pero Janes y Jambres resisten a la verdad, se oponen a la verdad, se oponen a Moisés, porque era Dios quien había enviado a Moisés y era Dios quien le dio esa vara, le dio indicaciones de esa vara. Y esa vara es muerte espiritual de Jesús. Dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. ¿Y por qué leímos esto? Vámonos a 1 de Pedro 1:23. Dice ahí, pues habéis nacido de nuevo de una, vámonos al 22, hijo, uno antes. 1 de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad, te fijas, ser obedientes a la verdad es lo contrario a estar en contra de la verdad. Por eso dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, el verdadero amor redimido está en los que obedecen a la verdad. Lo demás es engaño, terriblemente, y es apariencia. Y la Biblia habla de un amor fingido. Vámonos a Números 19. Bueno, esto me lo voy a brincar. Vamos al Salmo 51:10. Salmos 51:10. Ya casi terminamos. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y cómo se crea un corazón limpio? Con la verdad. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y eso se obtiene con la verdad y obedeciendo a la verdad. Cuando la Biblia habla de la verdad, también hablaba de Moisés. Ser obedientes al Moisés del tiempo en el que estamos viviendo. Amén. Proverbios 20:9. Mira, nosotros sabemos quién es el quién. Tenemos esa enseñanza de esa revelación. ¿Quién puede decir?
Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Por eso dice que de corazón limpio. Vámonos a Números 31:24. ¿Por qué habla de corazón limpio? Porque es por medio de la palabra como nos limpiamos. Dice Números 31:24. Y en el séptimo día lavaréis vuestra ropa y seréis limpios. Estamos en el séptimo día, o sea, son los últimos tiempos. Dice, en el séptimo día lavaréis vuestra ropa y seréis limpios. Y después podréis entrar al campamento. Tremendo. Voy a brincar esto. Te lo voy a decir nada más con palabras. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, trajo ahí una bandejita con agua y les iba a limpiar los pies. Y Pedro dijo, no, Señor, o sea, ¿cómo me vas a limpiar los pies? O sea, no. Se quiso dar como de humildad. Cuando Cristo le dijo, si no te los limpio, no tienes parte conmigo en el reino. Y le dijo, pues lávame todo, ¿no? Todo lávame. Ahí sí, ¿no? Entonces, Cristo les dijo, los que ya están limpios, no hay necesidad de limpiarlos todos. O sea, les estaba diciendo que ellos ya estaban limpios. ¿Y por qué estaban limpios? Porque estaban oyendo la palabra que Él hablaba. Dijo, nada más es necesario limpiar los pies. ¿Y por qué los pies nada más? ¿Por qué se ensucian los pies? Vámonos a te lo voy a decir así sin versículos. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios ha puesto a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Y nosotros lo que pisoteamos es suciedad, el diablo. Entonces, por eso dice Dios que era necesario que se limpiasen los pies, porque todo lo demás ya estaba limpio completamente. Dice ahí, hollaréis a los malos, dice la palabra en Malaquías 4:13. Entonces, por eso era necesario que se limpiasen los pies. Vámonos al Salmo 147:15. Por eso siempre he dicho, si la palabra no te ha limpiado, no tienes remedio. Por eso si dicen, pastora, ¿por qué si gente se ha ido? ¿Por qué usted no va? Le ruega, le suplica, se hinca, les pide que vuelvan. Yo no puedo hacer nada. Si la palabra no hizo efecto en ellos, nada lo hará. Nada lo hará. No tiene caso. Esto es algo tremendo. ¿Qué caso tendría? Quiere decir que esas personas que piensan de esa manera son personas religiosas que no entienden la palabra. Por eso este tema, entendamos que es la palabra la que nos limpia. Si alguien está contaminado es porque permitió contaminación, permitió veneno en su corazón y se dejó contaminar. Pero si no se limpió a tiempo con la palabra de Dios, nada lo puede limpiar. En absoluto, aunque yo vaya, me hinque, les pida, les ponga a lo mejor café, comida, galletas, nada los va a desistir de su idea, porque si la palabra no hizo efecto en ellos, nada lo hará. Para mí es caso perdido. Mejor traer del mundo gente sincera, que entienda, que valore la palabra de verdad, que obedezca la verdad y que pueda comer lo que Dios le da y no buscar lo que quiera comer. Vámonos a este salmo, que es Salmo 147:15, dice así: envió sus órdenes a la tierra, nuestro Dios, y mira, su palabra corre velozmente. Todo lo que Dios ha hablado enseguida se manifiesta. Vámonos al Salmo 24:4. Entonces, tenemos que tener un corazón limpio. Y yo siempre lo he dicho, ¿qué nos limpia el corazón? Su palabra. Su palabra. Y una vez que tú tienes el corazón limpio, puedes amar al hermano sinceramente. Pero lo que nos limpia
es la palabra de verdad, y permanecer obedientes a la palabra de Dios. Dice, Salmo 24:4, dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Qué tremendo, ¿no? Tú y yo andamos en la verdad, no en la falsedad, y es lo contrario a la verdad. Entonces, por allá se podrá hablar de otra cosa, familias felices, y que aunque se oiga bonito, aunque se oiga como que es de Dios, verdaderamente no es la palabra de Dios. Le han cambiado, la han trastornado, porque la palabra de Dios es precisamente que iba a enviar a Cristo para que tú y yo fuésemos justos por medio de Él, no por obras. Mateo 5:8. Tenemos un Dios bueno. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira, aquí cuando hablamos de bienaventurados, son los hijos de mi madre, Espíritu Santo. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Y cómo se limpia el corazón? Con la palabra de verdad y siendo obedientes a la palabra, a la verdad. Qué tremendo. Vámonos al Salmo 73:1. Salmos 73:1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, y mira, para con los de puro corazón. Tremendo. ¿Y qué son los de puro corazón? Los obedientes a la verdad, los que han limpiado su corazón con la palabra de verdad. Vámonos a Filipenses 2:16. Y además nos faltan varios versículos. Dice así: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Déjate digo algo bien tremendo, porque aquí habla acerca de correr la carrera en vano. ¿Sabías que hay gente que corre la carrera en vano? Eso es algo tremendo. Imagínate gente que se esforzó, gente que diezmó, gente que ofrendó, gente que se congregó, gente que alabó, y todo fue en vano. Gente que iba corriendo en la misma carrera que tú y yo y fue en vano. Dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin, ¿te fijas? Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Sostenerla, levantarla. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que no tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Imagínate todo el esfuerzo que hacemos por Dios cuando de repente ya no quieres nada. Se ha perdido todo. Y todo lo que hicieron fue en vano. Eso es lamentable. Por eso no es aquel que va en la carrera, sino el que llega, el que permanece. Vámonos a Juan 8:31. Porque muchos dicen, no, yo ya oí, yo ya creí, bye. No, no es así. Te tienes que mantener. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu cuerpo se glorifique y venga nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese día. Tenemos que ser constantes. Y a veces dices, yo no entiendo por qué no se congregan. Porque tenemos que ser constantes.
porque así dice la palabra. Y si somos obedientes a la palabra, aquí estuvieran todos. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que se habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. No si andan, como muchos. Ahorita puedes ver una cantidad impresionante de gente que andan en su palabra, se esfuerzan, van aquí, van allá, hacen aquí, hacen allá. Pero ¿quién verdaderamente ha creído? El que permanece. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Tú dices, pero ¿por qué fulanito se salió? No era discípulo, parecía discípulo, pero no era discípulo. ¿Cómo saber si es verdaderamente? Que permanezca. Esto es algo bien tremendo. Vámonos a 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual recibisteis, el cual también estáis firmes. Siguiente. Por lo cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué. Si la retienes, eres salvo. Si no, no. Qué impresionante. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que haya creído ¿qué? En vano. Qué impresionante. ¿Cómo es creer en vano? El que no permanece o el que no la retiene, que es lo mismo. O sea, que la soltó. Dice ahí, habla de salvación y estamos hablando de la salvación de los últimos tiempos, de ser arrebatado, de que tu cuerpo se glorifique. Dice, el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Siguiente, qué tremendo. Dice el 3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Wow, o sea, es muerte espiritual de Jesús. ¿Cómo murió? Se hizo serpiente, etcétera. Y como cordero fue llevado al matadero, fue quemado, como dicen las Escrituras, que es lo que conocemos los redimidos precisamente de la muerte espiritual de Jesús. Por eso dice ahí el apóstol Pablo a los Corintios, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos al 4. Y dice ahí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así le voy a decir a ustedes ya, porque para no explicarles todo, conforme a las Escrituras. Para no hablar ahí de explicar la muerte espiritual de Jesús. Pero todo es conforme a las Escrituras. Entonces está aquí hablando el apóstol Pablo que así lo recibió y así lo dio. Entonces seremos salvos si retenemos la palabra. Qué impresionante y qué importante permanecer. A veces podemos oír cosas que pueden envenenar nuestro corazón, pero depende de nosotros si las arrancamos o dejamos que llene la medida. Y con esa llenada de medida, el diablo pueda arrebatarte. Eso es algo tremendo. Esa es nuestra guerra. Nuestra guerra es que cuando viene un dardo del enemigo, derribar. Pero gente lo deja y deja otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, hasta que llena la medida.
Eso es impresionante. Y después vemos y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no arrancó ese veneno a tiempo. Y como Ananías y Zafira llenaron la medida. Vámonos por último al Salmo 107, del 15 al 22, y nos vamos rápido. Salmos 107, del 15 al 22. Entonces estamos hablando de la palabra, y precisamente es la palabra de Dios la que nos ha limpiado a ti y a mí, y la que nos hace que seamos salmos si retenemos la palabra de Dios. Dice el Salmo 107, 15. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 16. Porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro o los candados de hierro. Aquí está hablando cuando iba a sacar a Cristo entre los muertos. Siguiente, el 17. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Y envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Qué impresionante. Envió a Cristo. Dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios, mira, de acción de gracias y pregonen sus obras con cantos de júbilos. Esta es la palabra de Dios. Estas son las ordenanzas de nuestro Dios. Haz esto. Dice ahí, ofrezcan también sacrificios de acciones de gracias. Por eso nosotros cuando tenemos un corazón lleno de gratitud, venimos y pactamos y damos al hermano. Ese es el amor entrañable que hay verdaderamente en los que estamos y permanecemos en la verdad. Por eso hemos hablado de esta palabra, que esta palabra realmente nos limpia. No hay pretextos. Yo siempre he dicho, si alguien deja esta palabra, no hay pretextos. No hay cosa que pueda ser justificable para poder dejar esta palabra, más que una desobediencia a la verdad. Entonces, yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra ha sido sembrada en tu mente y en tu corazón. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús obediencia y permanencia de parte de ti para con la palabra de Dios. Y te declaro en el nombre de Jesús con los ojos alumbrados, con tus oídos abiertos para poder oír y recibir la bendita palabra de Dios. Yo declaro tu cuerpo glorificado. Declaro que permaneces hasta el final, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y declaro la salvación postrera, la salvación de los últimos tiempos para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, pues muchísimas gracias por estar o escuchando la palabra de Dios, y la declaro hecha en tu cuerpo y en tu vida. Yo me despido del Facebook. Gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 oh. Espíritu de Dios. Oh, oh, oh. Hey. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah.
la sabiduría, en la gloria postrera. Oh, 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 oh. Espíritu de Dios. Oh, oh, Espíritu de Dios. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 oh. Espíritu